Bueno, la exposición que se va a presentar ahora en noviembre es una retrospectiva de 25 años de trayectoria, donde voy a presentar trabajo desde, creo que el trabajo más antiguo es del 1993 al 2018. Soy una artista textil, aunque dentro de la exposición se va a ver fotografía, se va a ver pintura, pero siempre el textil siempre está presente. También hay instalación, obra bidimensional, escultura, performance, arquitectura. Entonces, eso habla de mis 25 años, que he tenido la oportunidad de incursionar en muchas disciplinas. Me gusta, aunque todo, creo yo que lo que tiene en común mi trabajo es la construcción. Me gusta trabajar con diferentes elementos que quizás no tengan nada en común, pero al poner uno con el otro ya crea otra identidad. También tiene mucho que ver con mi identidad también como ser humano. Yo soy nacida en Estados Unidos, pero yo crecí en México, de padre americano, mamá mexicana. He vivido en los dos lados, entonces no soy ni mexicana ni americana. Entonces soy este ensamblaje, este collage, ¿no? de ideas y de culturas y de sentimientos. Y yo creo que de eso habla mi trabajo en general. El enfoque que le estamos dando es un enfoque también de balance, también de esta construcción de lo femenino y lo masculino. El lenguaje es completamente femenino porque estamos hablando de textiles, estamos hablando de costura, estamos hablando de bordados, de encajes, de figuras femeninas, pero todo está relacionado también con ese lado masculino también. Entonces es un balance entre esas dos energías. Me apoyo en el textil porque desde muy pequeña recuerdo a mi madre contándome historias. Mi abuela era costurera. Bueno, no se dedicaba a eso, pero era muy buena para coser. Y me acuerdo que mi madre, uno de los acercamientos más íntimos que yo tenía con mi madre es a través de estas anécdotas, historias que yo nunca conocía a mi abuela, de cómo ella describía de un retazo la tela, la textura, los colores, hacía este vestido. No era para mí, para ella era magia, ¿no? Lo que ella hacía, porque era algo que mi mamá no es nada dada a la costura. Crear de la nada de un lienzo o de un pedazo de tela, crear estos vestidos. Entonces yo me fascinaba con eso. Entonces para mí, desde muy pequeña, el textil estuvo muy presente, porque hasta mis recuerdos de niña tienen que ver, si veo el dibujo en alguna tela, así vintage, me acuerdo de cierto tiempo de mi niñez, o si el olor también. Me acuerdo entrar dentro en la casa de una tía que ella también cosía y su casa estaba así como aquí, mi estudio, era todo lleno de tela. Entonces era un sentimiento muy acogedor, entrar a su casa, el olor. Entonces para mí esos primeras memorias, recuerdos, creo yo que influenciaron muchísimo. Aunque empecé yo como pintora, pintando, más o menos como en el 98, 99 fue cuando tuve mi primer acercamiento al textil. Yo había estudiado diseño de modas también, pero ya como un elemento artístico, ¿no? Y yo creo que de ahí viene todo eso de mi inquietud y la necesidad de crear a través del textil. Cuando yo empecé como artista, yo estaba casada con hijos y en otro plan completamente. Yo siempre había sido hasta entonces había sido una artista o como hobby, ¿no? Que yo pintaba y todo. Entonces, cuando yo empecé a tomar en serio esto o llevarlo a un plan más profesional, yo no conocía, estaba completamente fuera de lo que era el contexto de los artistas o dónde se juntaban. Y yo preguntaba, bueno, ¿dónde se juntan los artistas? Entonces empecé a preguntar y me dijeron que en el Secut, en la cafetería del Secut, se juntaban. Pues empecé yo a ir ahí, pero pues había puros hombres, no había mujeres. A mí me interesaba muchísimo por cuestiones, ¿qué será? Prácticas, decir, bueno, tú tienes hijos, tú tienes una vida, ¿sí? ¿Cómo le haces para crear, para poder conjugar esas dos cosas? Porque es muy demandante tener hijos y llevar una casa y todo eso. Y los hombres nacionales. Y los hombres hacen otras cosas, ¿verdad? Pero yo quería saber cómo le hacían, entonces no había. Entonces cuando vino Felipe Ehrenberg
a impartir esos talleres sobre el arte conceptual, sobre el arte performance, todo eso. Yo empecé a ir a esos talleres y obviamente esos talleres estaban llenos de mujeres porque así era Felipe Ehrenberg, ¿no? Y ahí fue donde empecé a conocer a mis amigas, colegas, ¿no? Y entonces yo les propuse, ¿por qué no nos empezamos a juntar todos los días, toda una vez a la semana, empezar a platicar, a hacer proyectos? Y empezamos a juntarnos en el restaurante Victor's, ahí en el Río, todos los martes. Entonces le pusimos el grupo Martes por M Artes, ¿no? Mujeres en las Artes. Así fue como empezó el grupo Martes. Fue un movimiento importante, creo yo, un grupo importante dentro del desarrollo del arte en Tijuana. Sí, un movimiento feminista, obviamente. Y lo interesante del grupo es que entran y salen. Es un grupo bastante orgánico, que eso se me hace sano, ¿verdad? Para cualquier grupo, que haya este intercambio de que gente entra, gente sale, gente joven, gente ya con más trayectoria, con menos trayectoria, y eso enriquece obviamente todos los proyectos. Entonces, sí, ha sido un grupo que hasta hoy sigue vivo, que eso es algo maravilloso. Yo creo que los diferentes temas que yo toco he tocado durante esos 25 años han ido de acuerdo, obviamente, con mi estado de evolución. Al principio, cuando yo empecé, yo estaba casada, tenía mis hijos pequeños, entonces para mí lo que era la familia era algo muy importante que tocar y que comunicar y que expresar. Conforme fue pasando el tiempo, después entré en una etapa quizás de denuncia, ¿no? Donde hablo acerca de las injusticias en contra de la mujer, y todo eso a través de la costura y de los textiles. Después conforme uno va cambiando, va aprendiendo, va evolucionando, entro dentro de una etapa donde ya no solamente mi historia es la que importa. Empecé primero con mi historia, luego con la historia de mi familia, luego con la historia del otro en la comunidad, bueno, la historia de la mujer en las injusticias sociales y políticas, y luego ya como en comunidad. Y eso me pasó cuando estuve yo en Oaxaca. En Oaxaca fue un parteaguas para mí, donde yo empecé a trabajar con la historia del otro, no solamente con mi historia, aunque yo creo sinceramente que toda la obra que hace artista es autobiográfica, porque desde el momento que uno elige una cosa o la otra, ya está hablando de uno mismo, ¿verdad? Obviamente, pero en mi caso es más evidente. Pero cuando yo estuve en Oaxaca fue una experiencia donde yo estuve entrevistando a migrantes y con sus historias fue lo que hice una exhibición que se llamó Identidades Revestidas. Entonces, no solamente estuve trabajando con las historias del otro, sino también estuve trabajando con los artesanos. Entonces, fue un momento en donde yo me liberé completamente, bueno, no completamente, sino que dejaba mi trabajo, lo platicaba con el artesano, se lo expresaba, y hubo en varias ocasiones comunicación o sugerencias del mismo artesano que enriquecieron el trabajo. Entonces, esa fue la etapa de como en la comunidad, y ahorita ya estoy en una etapa ya donde yo siento que ya regresé a mí misma otra vez, ¿no? En un plano más como espiritual, como comentamos, un plano espiritual, pero ya no es un plano espiritual, ya no es un plano individual, sino ya no solamente mi esencia, sino mi esencia en conexión con lo demás, con conexión con la comunidad, con la conexión con la naturaleza, con la conexión con el universo en sí. Entonces ha sido un ejercicio muy interesante porque al ver en retrospectiva mis piezas es ver mi evolución y mi cambio como ser humano.